En Hollywood les fascina el fin del mundo, nos han convencido que un meteorito, una invasión alienígena o un ejército de robots va a acabar con la humanidad. Pero la realidad es mucho más hidrodinámica. No hace falta ciencia ficción. Una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza está hecho con algo que tomas todos los días. El agua. ¿Cómo puede el agua caliente sobre el océano transformarse en un gigante capaz de liberar energía de miles de bombas, cambiar de nombre al cruzar un océano y poner de cabeza a ciudades enteras? Hoy vamos a desarmar un huracán, pieza por pieza. Descubriremos cómo nace, por qué gira y por qué en unos lugares se llama huracán y en otros tifón, y cómo los científicos miden su fuerza antes de que toque tierra. Prepárate, porque hoy en Cirrus Aprendizaje vamos a entender la física que se esconde detrás de una de las fuerzas más impresionantes de la naturaleza. Todo empieza con una receta muy simple, pero cocinada a escala planetaria. El primer ingrediente es un océano suficientemente cálido, al menos 26.5 grados centígrados, y no solo en la superficie, sino hasta unos 50 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque un huracán es como un motor gigantesco, consume enormes cantidades de energía. Si solo la capa superficial estuviera caliente, el propio viento la mezclaría con el agua fría del fondo y el combustible se agotaría en pocas horas. En cambio, cuando el calor se mantiene varios metros hacia abajo, el océano puede seguir alimentando la tormenta durante días. Pero esa energía no sirve de nada mientras permanezca atrapada en el océano. Necesita una forma de escapar. Ahí entra el sol. Durante semanas o incluso meses va calentando lentamente el mar y cargándolo de energía, como si recargara una batería gigantesca. Cuando esa batería está lista, el agua comienza a evaporarse. El aire cálido y húmedo asciende como un cohete, dejando atrás una zona de baja presión que actúa como un imán. El aire más frío de los alrededores corre para ocupar ese espacio. También se calienta y vuelve a ascender. Y así en un ciclo que se alimenta a sí mismo. Una gigantesca torre de nubes de tormenta no deja de crecer. Pero ahí está el misterio. ¿Por qué esa torre de tormentas no se queda quieta? ¿Y por qué empieza a girar como un portal místico de Doctor Strange? Aquí entra nuestro primer invitado físico, el efecto Coriolis. Como la Tierra es una esfera que gira sobre su propio eje, el ecuador se mueve mucho más rápido que en los polos. Cuando el aire intenta moverse hacia el norte o hacia el sur, la rotación del planeta lo desvía. En el hemisferio norte los hace girar en contra de las manecillas del reloj y en el sur a favor. Sin Coriolis solo tendríamos una lluvia muy fuerte. Con Coriolis tenemos un motor giratorio apocalíptico. Pero no te preocupes, este efecto no te afecta en el día a día, ya que en microescala, como tu lavabo o tu inodoro, el giro del agua depende de la forma y de los defectos del recipiente o de la inclinación al verterla. Coriolis no tiene influencia en estos casos. Para que este efecto mande, necesitamos las ligas mayores, como las brisas marinas o sistemas locales de tormentas, donde apenas empieza a notarse, ya que dura horas. En un huracán ya manda por completo, así como en las corrientes oceánicas y frentes fríos, ya que duran de días a semanas. Y a escala global, modela el clima del planeta entero a través de meses y años, como los vientos alisios y la corriente circumpolar ártica. Ahora viajemos por el mundo, porque este monstruo tiene un pasaporte internacional. Si se forma en el Océano Atlántico o en el Pacífico Noroeste, como cerca de las costas de México, lo llamamos huracán, nombre inspirado en Huracán, el dios maya del fuego y las tormentas. Pero si este mismo monstruo se desarrolla en Asia, se convierte en un tifón. Su nombre es un choque cultural épico que combina a tifón, el monstruo griego de los vientos destructivos, con la palabra china taifung, que significa literalmente gran viento. Sonaban igual y por eso se fusionaron. Y en el Océano Índico, ahí simplemente los llaman ciclones. Pero su folclore lo llama Willy Willy, que viene de la palabra aborigen Wirla Wirla, que significa remolino de viento.
Los colonos británicos se confundieron y terminaron llamándolo así a los monstruos del océano. Pero esto se pone más raro aún. Las tormentas pueden cambiar de pasaporte a mitad de su viaje. Es como un Pokémon evolucionara al cruzar una región. Si un huracán nace cerca de las costas de México, pero viaja tanto al oeste que cruza la línea internacional del tiempo en medio del océano, ¡pum! Deja de ser un huracán y se convierte automáticamente en un tifón. Así le pasó al huracán tifón John en 1994 o a Jennifer en el 2014. Muy bien, ya sabemos cómo nace y cómo se llaman, pero ¿cómo medimos su furia? Para eso los científicos usan la escala Saffir-Simpson, que mide a los huracanes del 1 al 5. Aunque mucha gente cree que mide la cantidad de lluvia o el tamaño del huracán, esto es falso. Lo que mide es algo mucho más peligroso, la velocidad sostenida del viento y el daño potencial que pueden causar. Pero un huracán no aparece de la nada. Todo comienza con una perturbación atmosférica. Si el sistema se organiza, se convierte en una depresión tropical, con vientos menores a 63 kilómetros por hora. Si continúa fortaleciéndose, pasa a ser una tormenta tropical y en este momento es cuando recibe uno de los nombres asignados para esa temporada, como cuando un Pokémon evoluciona y cambia de nombre. Una vez supera los 119 kilómetros por hora, oficialmente nace un huracán. La categoría 1 puede causar daños moderados. Es como un día de campo algo rudo. Los vientos tiran algunas ramas y le dan un susto a los tejados flojos. Es molesto, pero manejable. La categoría 2, con vientos desde 154 a 177 kilómetros por hora, provoca daños considerables. Aquí ya vuelan tejados, estilo la casa de Ob, pero sin globos. La categoría 3, entre 178 y 208 kilómetros por hora, ya se clasifica como un huracán mayor. Puede generar daños devastadores. Aquí la cosa se pone seria. Los vientos pueden derribar árboles y la electricidad se va a tomar unas largas vacaciones. Es equivalente a que la naturaleza empiece a jugar Jenga con los postes de luz de tu calle. La categoría 4 con vientos de 209 a 250 kilómetros por hora produce daños catastróficos, como si el mismísimo Mad Max controlara el clima. Y por último, la categoría 5. Bienvenidos al fin del mundo. Vientos de más de 250 kilómetros por hora. Esto no es una tormenta, es una licuadora gigante. Casas enteras pueden ser destruidas y la fuerza del agua puede mover autos como si fueran juguetes. Es el escenario real de las películas de Sharknado, pero sin tiburones voladores, afortunadamente. Pero todavía hay algo que no hemos respondido. Si el viento alcanza más de 200 kilómetros por hora, ¿por qué la mayoría de las víctimas no mueren por el viento? Porque el verdadero asesino es el agua. La marea de tormenta, las inundaciones repentinas y los deslaves son responsables de gran parte de la destrucción que dejan estos gigantes. Y esa historia merece un video completo. Si no quieres perdértelo, suscríbete a Cirrus Aprendizaje y acompáñame a seguir descubriendo los secretos más importantes del agua. Nos vemos en el próximo video.